voy a mirar a ver si hay algo como tal consejo que no se haya podido colocar en el documento. Muy bien, entonces para la parte del instalador, no sé si ustedes pudieron descargar, pero dentro de la carpetica donde los coloqué la parte del tutorial estaba el instalador. Yo les coloqué un instalador para trabajar con Google Drive. Que si ustedes pueden trabajar con otra plataforma que les permita un trabajo colaborativo en la nube, sí. ¿Qué es lo único que deben cumplir? Lo que les voy a decir más adelante. Acá podría decir Google OneDrive u otra plataforma. Legalmente este trabajo, ¿con qué se hace? Por ejemplo, se hace con servidores o se hace con, por ejemplo, un BIM 360, pero pues el BIM 360 no estaría disponible para trabajo educativo o si está disponible solamente versión trial. Muy bien, entonces, la intención es que ustedes descarguen y ejecuten el instalador que se les dispuso y pues aquí está el paso a paso de lo que les va a ir pidiendo o de lo que comúnmente pide para su instalación. ¿Listo? Entonces básicamente aquí toda es esa parte de la ubicación del inicio de la sesión del Drive y cuando se genera ese Drive se genera una partición o a mí por lo menos me generó la partición tipo G. En esta carpeta, ¿qué es lo que decimos acá? Para evitar conflicto, la ubicación de la carpeta del modelo colaborativo debe compartir la misma ruta en los 4 o 5 puestos de trabajo de cada integrante del equipo de trabajo. Por lo tanto, debemos corroborar que se genere la misma ruta en cada uno. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes vengan aquí a la parte superior, todos tengan exactamente la misma ruta. Si no tienen la ruta, les comento pues como es un trabajo en la nube, entonces pues el que no cumpla con la ruta pues simplemente no va a poder ingresar a ese trabajo colaborativo porque no está accediendo a la misma ubicación, ¿listo? Cuando yo le doy clic aquí, acá solamente tomé el pantallazo, pero si yo le diera clic, se comprime el nombre a este nombre, ¿listo? Si yo estuviese trabajando con 4 o 5 personas más, esta sería la intención. Ahora, si todos no comparten la fácil, pues básicamente es que se cree una cuenta que se instale y que todos abran desde la misma cuenta. Es decir, por ejemplo, que se cree un único correo aparte de sus correos personales y que ese correo lo dispongamos para los 5 integrantes del grupo y que con ese correo se instale el OneDrive en los equipos y pues así se podría ingresar. La otra es que uno de los integrantes, que sería por este lado, instalar el OneDrive, que todos cumplieron con la ruta y lo que se hace es compartir la carpeta y así todos tienen la misma carpeta. Pero es importante, ya sea por un lado o por el otro, que la ruta sea la misma. ¿Listo? En esta parte, después de que nosotros disponemos la ruta, si ustedes se dan cuenta aquí en el espacio, pues no tenemos ninguna carpeta creada. ¿Listo? Entonces, antes de explicar esta parte, permítanme un momento. Voy a hacer uno de mis dibujos. Les he dicho en varias ocasiones que mis dibujos son feos, pero pues vamos a ver. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que vamos a intentar representar? ¿Cómo funciona el trabajo colaborativo en la nube? El trabajo colaborativo, pues básicamente voy a dibujar un intento de nube acá, que este sería el servidor o la plataforma o el trabajo, o bueno, el dispositivo, el software, la interfaz o demás que me va a permitir este trabajo colaborativo. ¿Listo? Y por aquí están ustedes, que son los integrantes del proyecto. ¿Listo? Bueno, voy a hacer eso por el momento. Entonces, aquí están los integrantes. ¿Listo? Y este sería el servidor. Básicamente, ¿qué es lo que hace este trabajo en la nube? Voy a cambiar el colorcito. El trabajo en la nube parte de un archivo número 1. Este archivo número 1, por el hecho de estar en la nube,
absolutamente todos los que tengan acceso a esa nube, y esa nube sería esta carpeta que vamos a poner, que vamos a disponer acá inicialmente. En esa carpeta va a estar el archivo número 1, es decir, el archivo base, el archivo al cual se le va a realizar las configuraciones para trabajo colaborativo. Pero bueno, más allá de las configuraciones, ¿cómo funciona? Hay un archivo en la nube. Este archivo en la nube inicialmente parte y se hace una copia, y cada uno de los integrantes va a partir de una copia de ese modelo colaborativo. ¿Listo? Pero no lo vean tanto como una copia, véanlo como una raíz, como un brazo, como una pierna, como un hijito de este. ¿Por qué digo que no lo vean como una copia? Porque por lo general cuando nosotros hacemos una copia, pues esa copia se vuelve un documento independiente que no tiene ninguna afectación sobre el archivo original, pero resulta que aquí no. Entonces les digo que esto lo vean como un brazo, como una pierna. ¿Por qué? Porque si el primer integrante realiza una modificación al archivo, entonces por ejemplo voy a colocar, genera un 1', él hace una modificación, crea una zapata, una columna, un muro o algo, y al momento de darle guardar, ese archivo, solamente guardar. Entonces, ¿a qué me refiero con guardar? Guardar el disquete. Es diferente guardar a sincronizar. Sincronizar, ya les digo para qué, entonces grábense, guardar, sincronizar. Entonces, cuando el estudiante número 1 viene y le da guardar en el disquete, en ese disquete se crea como una versión 1', por ejemplo, ¿listo? Pero este sigue siendo 1, aún no ha cambiado. ¿Qué pasa cuando ese integrante le da sincronizar? En el momento en que le da sincronizar, la información nueva que él creó en el modelo va a venir y se va a almacenar acá. ¿Listo? Entonces esta versión 1 está alimentada por el primer integrante que realizó una modificación. Ahora, ¿ellos la van a ver inmediatamente? No, ellos no la van a ver inmediatamente. ¿Cuándo la van a ver? Nosotros actualizamos en la nube cuando le damos sincronizar. En el momento en que estos 3 integrantes del grupo le den sincronizar a sus modelos, se va a sincronizar y va a ir apareciendo lo que hacen sus demás compañeros. ¿Listo? Es decir, que si este compañerito sincroniza a las 2 horas, a las 2 horas le va a aparecer el trabajo que hagan este compañero y este compañero. Si él trabaja durante todo el día, solamente dándole disquete, guardar, 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 sus compañeros no van a ver lo que está haciendo hasta que él le dé sincronizar, pero va a ir quedando guardado en su archivo el avance. ¿Listo? Entonces, si yo trabajo todo el día y yo solamente le doy acá en el disquete, pues en mi carpeta se va a ir guardando, se va a ir guardando, se va a ir guardando. Pero hasta que yo le dé sincronizar, se va a actualizar la parte de la nube. Entonces, esto básicamente es cómo funciona. Ahora, ¿cómo se crea? Así es como funciona. Eso es internamente lo que va a pasar. Lo explico porque es importante que ustedes sepan qué es lo que están haciendo y no hagamos cositas por hacer. Entonces, inicialmente vamos a crear una carpetica. ¿Listo? Esta carpetica es donde se va a almacenar este archivo. ¿Listo? Esta primera carpeta. Entonces, por ejemplo, aquí en mi caso ejemplo, lo coloqué como 1 colaborativo BIM versión 2. ¿Listo? V2. Entonces, tenemos que ir chequeando la ruta. Entonces, en el momento en el que yo veo la ruta, esta es la ruta en la cual se va a encontrar mi archivo colaborativo. ¿Listo? Entonces, mi ejemplo es con que voy a compartirlo con un OneDrive. Entonces, debo compartir la carpeta a mis compañeros de grupo. Para esto, le doy clic derecho y le doy compartir con Google Drive. ¿Listo? Entonces, esta carpetica, que es donde vamos a realizar ese trabajo colaborativo, lo vamos a compartir con los compañeros de grupo. ¿Listo? Y esto es lo que queda. Entonces, fíjense, equipo, el Google Drive en la ruta de la partición G, mi unidad, y 1 colaborativo BIM versión 2. Dentro de esa carpeta voy a manejar, ay, qué pena, yo les había dicho que dentro de esa carpeta se manejaba ese archivo colaborativo.
Entonces, qué pena, no. Dentro de esa carpeta se trabaja todo esto. Todo esto. Entonces, toda esa carpeta es BIM colaborativo versión 2. Todo esto. Esa es la carpeta que ustedes comparten con todos sus compañeritos. Entonces, discúlpenme por si hay alguna duda. Se crea la partición, doble clic en la partición del Google Drive y aquí creo la carpeta en donde va a trabajar. Entonces, ejemplo, ustedes, trabajo colaborativo, taller construcción. El caso es que aquí va a ir todo lo que sea de BIM. Ahora sí, esa carpeta que es donde van a estar los archivos, tanto colaborativos como raíces, van a ir dentro de esta carpeta. Entonces esa es la carpeta que comparto, es decir, voy a compartir todo esto, o el espacio donde vamos a crear todo esto. Lo colaboro, le coloco los usuarios, listo. Dentro de esta carpeta vamos a crear carpetas, según integrantes y el colaborativo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a crear una carpeta que se llama central. Ahora sí, esa carpeta es 1. Esta es mi carpeta que se llama central. Este archivo nadie lo va a configurar directamente. Nadie va a entrar al central a modelar. Nadie va a entrar al central a nada. El central va a encargarse de almacenar y es el único archivo que no puede dañarse. Ya les explico por qué hablo de dañarse. ¿Cómo creamos el central y por qué les explico el colaborativo hasta ahora? Porque la idea del colaborativo es partir de una base. Ejemplo, si ustedes van a empezar o ya están trabajando, si ustedes dicen, no, yo quiero el central hacerlo para arquitectura o hacerlo para la parte final de estructura, porque tiene sus limitaciones, entonces tienen que tomar buenas decisiones. La idea es que ese archivo central ya tenga configuradas unidades, grilla, los niveles, todo lo básico, pues para que no haya como que un retrabajo o demás, sino que ya partan de un archivo que estén los archivos cargados, linkeados. Si no, igual lo pueden hacer como un trabajo colaborativo, pero es como es para disminuir un poquito la parte de los conflictos, ya les explico qué es eso. Nosotros creamos el central con unidades, demás, como que le decimos, listo compañeros, así está el archivo, empecemos a modelar. Entonces, se crea el archivo central que básicamente es este. Yo podría decir que este es mi archivo central. Puedo tener este avance y a partir de este avance configurarlo para que sea un archivo central. Es decir, puedo configurar netamente una plantilla sin unidades, sin grillas, sin alzados, sin niveles, sin nada. O puedo configurar una plantilla que ya esté avanzada. No pasa nada. Cualquier plantilla se puede volver colaborativa. Entonces, supongamos que este va a ser mi archivo central. Entonces, yo a este le voy a hacer mis configuraciones de archivo central. Y va a ser este archivo. Ahora, después de hacerle, bueno, creamos carpetas. Acá vamos a crear únicamente carpetas. Todavía no hemos entrado a la parte de la configuración. Entonces, fíjense que primero se hace la configuración de tener el Google Drive en el computador. Después estamos haciendo la configuración de compartir la carpeta y ahora vamos a crear carpetas. No hemos todavía hecho nada del trabajo colaborativo con Revit. Entonces, hasta el momento les he explicado cómo funciona. Como somos 5 integrantes o 4 o 3 integrantes, vamos a crear una carpeta por cada integrante de grupo. ¿Listo? Entonces, está la de central que sí o sí tiene que ir y luego va a estar, por ejemplo, aquí, qué pena, en mi ejemplo, tengo Karen y Omar. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo hay solamente 2 integrantes, por lo tanto está la carpeta de 2 integrantes y un central. ¿Listo? Aquí únicamente creé carpetas. Hasta aquí va la configuración del lugar en donde se van a disponer los archivos. Ahora sí, ¿cómo se crea el colaborativo en Revit? Está bastante específico. Lo único que hacemos es, puedo partir de este proyecto y básicamente lo que hago es guardar. Entonces acá está, crea el modelo al cual se le quiere realizar la partición o trabajo colaborativo. Entonces yo digo, ya lo tengo, listo, este es mi archivo y lo que tengo que hacer es darle archivo, guardar como y disponerlo en la ruta que acabé de crear, en esta ruta, en el central. Lo ubico en el central, voy y lo coloco allá en el central. Guarde el modelo como proyecto en la carpeta llamada central, que es lo que les estoy diciendo, en central.
Se recomienda diferenciar el nombre de las diferentes carpetas de los centrales del grupo. Ejemplo, central arquitectura, central estructura, en dado caso que ustedes vayan a trabajar más de un proyecto de manera colaborativa. Entonces es para que diferencien. Entonces, por ejemplo, dentro de colaborativo hubiesen podido colocar arquitectura, estructura, no sé, redes, y ahí sí dentro de cada una crear el central y las dos carpetas. Entonces esa parte sí ya es como gestión de los archivos. Entonces, vamos a guardar el archivo de proyecto dentro de central. Y entonces aquí, guardar, guardar como, y este fue el nombre que le di, central bin 2. Este va a ser mi central y va a estar ubicado en mi unidad colaborativo central. Listo. ¿Cómo se configura internamente? Vamos a buscar la pestaña de colaborar. Dentro de colaborar le vamos a dar aquí en colaborar. Se nos va a habilitar esto, que es gestión de BIM 360, que era lo que les decía, que son plataformas en la nube que dispone Autodesk para ese trabajo colaborativo. Y cuando decimos trabajar en mi red, quiere decir que lo vamos a compartir por internet en una plataforma como Google Drive, OneDrive, por ejemplo, en la universidad, cuando estaba trabajando en la universidad, se trabajaba a partir de un servidor que era un data center enorme, y ese servidor prácticamente era un computador que almacenaba una base de datos súper grande y carpetas internamente, y funcionaba como una nube. Entonces, nosotros le vamos a dar en red, y después de que hacemos esto, solamente le vamos a dar guardar. Cuando nosotros le damos guardar por primera vez en ese archivo, nos dice que es la primera vez que se va a guardar el proyecto desde la activación de la partición de proyecto, es decir, que va a ser la primera vez que se va a guardar como archivo central. Quiere decir que después de que yo le dé sí, ese archivo se va a volver un archivo central. ¿Listo? Entonces, una vez le doy que sí, se habilita la opción de sincronizar ahora. Si ustedes se fijan, este archivo no tiene esa opción de sincronizar activada, pero una vez hacemos los pasitos de aquí hacia atrás, se va a habilitar. Entonces, en la opción de sincronizar ahora, se va a sincronizar y ceder todo lo mío. Son dos opciones que se van a habilitar y que los estudiantes deben hacer clic en sincronizar ahora y cerrar, ceder lo mío y cerrar el archivo. Entonces, se habilita la opción de sincronizar ahora y ceder todo lo mío. Por lo tanto, el estudiante, para finalizar la creación del trabajo colaborativo, le da en sincronizar ahora, ceder lo mío y cierra el archivo. Nada más. Sincronizar, ceder y cerrar. Después, ¿qué hacemos? Se van a crear estas dos carpetas, y básicamente lo que te está generando son carpeticas que van a tener copias de seguridad y las configuraciones internas, que ustedes no las van a abrir y no les van a hacer nada, se crean por defecto, que van a representar un trabajo colaborativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el archivo central, hacemos clic sobre y le damos control C, lo copiamos y lo llevamos, por ejemplo, a la carpeta de Karen o Omar en mi caso, o el usuario 1, usuario 2, usuario 3, y lo pegamos. ¿Listo? Entonces, si somos 5 integrantes, yo le voy a dar únicamente a la central bin 2, a estas dos carpetas no, solamente al archivo de Revit. Lo copio y lo llevo tal cual, control C, control V a las 5 carpetas de totazo, o sea, no lo vayan a abrir, nada. Control C, control V usuario 1, control V usuario 2, control V usuario 3 y así en todos. Y hasta este momento, en teoría, ya estaría el trabajo colaborativo. Si se dan cuenta, no es complicado. ¿Cuál es la configuración que internamente debe hacer cada usuario y que no se debe hacer al tiempo, sino se debe hacer uno por uno, para no generar conflicto? Se ingresa a cada una de las carpetas, bueno, ustedes le cambian el nombre. Si se dan cuenta, acá no dice Central bin 2, sino dice Usuario 1 Arquitectura. Entonces, después de pegarlo, entonces lo cambian. Por ejemplo, yo le hubiese podido colocar Karen Estructura. Le cambian el nombre al archivo. Hasta ahí no hay ningún problema, no lo están abriendo y no pasa nada. Solamente cambiarle el nombre al archivo. Después de que le cambien el nombre al archivo, entonces finalmente ingresa a cada una de las carpetas de usuarios,
Al abrir por primera vez el archivo central aparece el siguiente anuncio. Este anuncio, lo que dice este anuncio es que este archivo que estamos abriendo es una copia del trabajo del modelo central. ¿Listo? Entonces es informativo, entonces es como, bueno, sí, esta es una copia del archivo central, sí, no pasa nada, aceptar, le digo cerrar y ya. Entonces vamos a ir aquí a la partecita inferior de la ventana de Revit y de una vez vamos a darle acá en subproyectos y vamos a decirle que sí a estas dos opciones y el propietario en mi caso era Karen Milay. ¿Listo? Cada quien le coloca su propietario y una vez realizo eso, repito el paso 8. Entonces vamos a ver cuál era el paso 8. Y el paso 8 era sincronizar y ceder todo lo mío. Si se dan cuenta, no estoy haciendo nada más sino abrirlo, darle sus proyectos, verificar que esto esté como sí. El propietario va a salir por defecto para las versiones de 2022. Y si no, hay que colocársela. Y se da a sincronizar y de una vez se me habilita una sola carpeta. Fíjense que en el central se habilitaban dos, Revit 10 y central Backup. Pero aquí solamente se me habilita la del Backup. ¿Listo? Después de que cada integrante, entonces yo lo hice. Una vez lo hago, cierro, ahí sí lo puede hacer el usuario 2. El usuario 2 lo hace, cierra, ahí sí lo puede hacer el usuario 3. No lo hagan el tiempo o si no, se van a dañar. Entonces realiza el paso del 10 al 13, que sería toda la parte individual, que serían los archivos, con cada uno. ¿Listo? El central no se debe volver a abrir. De aquí en adelante cada uno trabaja en su archivo. Cosas importantes que deben tener presentes. No sincronizar al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos adaptando una plataforma en la nube para este trabajo, entonces van a haber problemas de sincronización. Por ejemplo, que si mi internet es lento y mi compañerito sincronizó, hay un tiempo desde que él sincroniza al central y me puede aparecer a mí. Entonces no se afanen si no les sale inmediatamente. ¿Qué cosas sí se deben afanar, que deben solucionar inmediatamente? Es que ustedes deben, o lo que hace que este trabajo sea un poquito tedioso, y por eso existe la parte de ceder lo mío, es que si yo muevo un elemento que otro compañero ya tocó, ya configuró, se pueden dañar los archivos. Se puede dañar el del compañero que inicialmente configuró ese elemento o se puede dañar mi archivo. Entonces, la intención es que no trabajen en las mismas zonas, no se pueden tocar elementos que hayan generado otros compañeros. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, yo trabajo, no sé, del piso 2 hacia arriba, usted entre el 2 y el 3, pero no todo coloque no tocan los elementos que están asociados a tal nivel. Sí es como que hacer la partición del modelo. Por lo general, esto genera mucho problema cuando se tocan este tipo de elementos. Si se sincronizan al tiempo, muchas veces genera un conflicto, entonces se va a dañar. Como ustedes saben, si se daña el archivo, se va a dañar su archivo local, no se va a dañar el archivo central. Entonces, si el usuario 1 abrió, modeló y no sincronizó en todo el día, existe la posibilidad que al final del día sincronice y le aparezca el letrero que diga que no se puede sincronizar con el central y que el archivo está dañado. Entonces ahí no hay más remedio que cerrar el archivo, borrar el archivo, ir al archivo central, copiarlo, volver a hacer el mismo procedimiento del 10 al 13 y perder el trabajo que no les haya alcanzado a guardar. Ese problema siempre ha estado con la parte colaborativa, pues lo que les digo, no estamos adaptándonos a una plataforma para ese trabajo colaborativo. Entonces mi recomendación las tengo acá. Para guardar, darle clic en guardar y para que los compañeros les aparezca lo que ustedes están haciendo, le dan en sincronizar, no sincronizar con el central cada 2 minutos, cada 3 minutos, ni cuando sus compañeros estén trabajando al tiempo. Ahorita podrían decir, no chicos, yo voy a trabajar de 1 a 2 o de 2 a 3 y tú de 4 a 5 y así como que la probabilidad de presentar este tipo de problemas pues disminuye.
que pues no todos van a tener el mismo tiempo para trabajar, entonces podrían decir, no, yo tomo el archivo de 2 a 4, hoy yo no voy a poder trabajar, entonces yo lo tomo todo el día y así pues es una manera como de poder gestionar el trabajo colaborativo. Tener prudencia con la cantidad de veces que guardamos, esperar a que esté sincronizado en la carpeta, entonces traten de mirar las fechas. Entonces, acá al final les va a aparecer la fecha. Entonces, si ustedes acabaron de guardar, pueden ir al central, solamente a mirar si el central ya actualizó. Entonces, le dan clic derecho, actualizar. Y si yo guardé, por ejemplo, a las 10:38, mirar que el central ya hubiese actualizado esa hora, pues para decir, listo, ya el central está actualizado o no. No se les olvide ese permiso. Que es la última parte, y después de ceder permisos no toquen nada más y simplemente cierren, pues si ya no van a trabajar más en el día. Este paso a paso está bastante detallado, realmente con eso ustedes pueden generar la parte del trabajo colaborativo. Nos tomamos como que el tiempo para poder hacérselos bien. Igual si ustedes tienen alguna pregunta o inquietud me pueden escribir y pues si es posible para mí en el momento les soluciono y si no pues cuadramos un momento después. No sé si tengan alguna inquietud. Igual lo que hice acá fue básicamente leer lo que está. No dije nada diferente a lo que está en el tutorial, pero pues no sé si ustedes tengan alguna inquietud aparte. No, listo. Entonces, vamos a abrir nuestro archivo de Revit y vamos a empezar con la parte del refuerzo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta este punto? Hemos visto la parte de la cimentación, la parte de las vigas de cimentación, las vigas de entrepiso, ya vimos las viguetas, lo que sería la placa aligerada, sería la torta superior, una placa de cimentación maciza y en el caso en el que nosotros quisiéramos disponer de muros estructurales, ¿listo? Entonces, ahora vamos a empezar con la parte del refuerzo. Entonces, para el refuerzo les había comentado que nosotros principalmente deberíamos apoyarnos de los cortes. Y habíamos dispuesto de esta sección. ¿Listo? Entonces, inicialmente, así creo que aquí ya la habíamos cortado porque nosotros inicialmente habíamos puesto aquí la parte de la sección y no se veía el recubrimiento. Entonces les dije que para que se les viera el recubrimiento, qué pena con ustedes, que para que se viera el recubrimiento, pues entonces tendríamos que cortar el elemento. Configuramos el rango de vista de ese corte y tenemos la sección 2. Entonces, ¿cómo funciona? Recordemos estar trabajando en una plantilla estructural para hacer esto y no presentar problemas por el cambio de especialidad. Vamos a ir a estructura, ya nosotros habíamos configurado la parte de recubrimiento y para colocar la armadura o el refuerzo vamos a ir aquí a armadura. Bien, entonces en armadura nosotros vamos a tener diferentes tipos de forma. Recuerde que si no le sale esto, vamos aquí a los 3 punticos y ahí ya nos debería aparecer. Inicialmente, solamente porque quiero que vean que se pueden crear los ganchos, voy a partir de una barra sin ganchos. Pero ustedes pueden colocar cualquiera de las formas que están acá, siempre y cuando pues cumpla para su diseño. ¿Listo? Ustedes ya podrían de una vez decir que van a armar una parrilla y pues que van a colocar de una vez con los 2 ganchitos. Yo voy a partir de una sin ganchitos para que vean cómo se pueden crear. No a todas las armaduras se les puede modificar los ganchos. Hay armaduras, hay formas que tienen restricción, pues la idea es trabajar con los tipos de armadura que existen y con las opciones de editar para llegar al ganchito que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces por eso parto de uno que se puede editar. Todos se editan igual si en el caso, en el escenario en el que la armadura esté configurada la familia y se deje editar. Listo, entonces seleccionamos la forma de la armadura y si ustedes se dan cuenta inicialmente, pues cuando no esté bien la configuración, ya les explico a qué me refiero con estar bien o mal, me va a aparecer un signo de como prohibido. Es decir, que no me está reconociendo
el modelado de ese refuerzo. ¿Cuándo sí lo reconoce? Por ejemplo, me voy a ir para la zapata y fíjense que se habilita de una vez el recubrimiento y me aparece una barrita. Permítanme un momento, voy a cambiarle acá otras configuraciones para que se pueda ver la barrita. No se vea una línea, sino como la barra. Entonces, fíjense la dirección en la cual me está apareciendo esta barrita. Si yo me acerco, bueno, vamos a colocar acá. Acá estoy viendo la parte longitudinal de la barra, ¿listo? Pero en mi cabeza está que yo quiero ver los punticos, es decir, aquí podría colocar una única barra, pero si yo quiero colocar múltiples barras, pues esta vista se me dificulta para ver el espaciamiento entre barras. Es por eso que quiero buscar que las barritas entren a la zapata. Entonces, ¿dónde yo configuro inicialmente si me aparece este símbolo de prohibido? La parte principal para modelar la parte del refuerzo está aquí en estas dos. A ver, voy a ver si... Bueno, me la está reconociendo entonces. Si a usted no le reconoce el plano, nosotros lo que vamos a decir es que le trabaje en plano de trabajo actual. Esa es la configuración más común para que nos reconozca el plano y no nos aparezca como nos está apareciendo aquí en la parte superior. El plano de trabajo actual se refiere al corte. Si ustedes se fijan, esto es un cubito y el cubito tiene como un plano en el centro. Ese es el plano actual para esta opción, que básicamente sería similar a nuestro corte, al corte que nosotros estamos generando en la zapata para que se nos vea la parte del refuerzo. La referencia al recubrimiento más cercana sería a la cara. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo me ubico sobre esa referencia, se habilita un dibujo. Y si ustedes se fijan, se está habilitando la cara más, se está habilitando una cara, más no un plano intermedio en esa viga. Y la referencia más lejana, básicamente lo mismo que la más cercana, sino que es la que quedaría al otro lado, la carita más lejana del elemento. Yo voy a trabajar en plano actual porque quiero que esté en mi plano de corte y aquí ya sé que me va a permitir dibujar. Y esta de orientación es cómo queremos que se disponga la barra. Entonces, si yo le coloco paralela al recubrimiento, fíjense que ya me está apareciendo una bolita. Aquí no vamos a ver mucho entre paralela o perpendicular al recubrimiento con respecto a que se va a ver exactamente la misma bolita, pero hay que tener presentes, es por decirlo así, hacia dónde va el ganchito acá. Y ya más adelante vamos a ver la diferencia entre estas dos. Aquí como tengo una única barrita, pues no se me va a ver mucho, pero vamos a ir de a poquito entonces. Yo tengo aquí una barra y básicamente para colocarla, fíjense que si yo quiero colocar la barrita fuera del recubrimiento, no me lo permite. Me permite colocar la barrita dentro de lo que esté dentro del recubrimiento. Entonces, una vez yo tenga el lugar de la barrita, le doy clic y ya coloqué la barra. ¿Listo? Señalo la barra y esta es mi barrita. ¿Qué diámetro tiene esa barra? Al igual que para otros elementos, esta barra, vamos a conocer sus propiedades y venimos aquí a editar tipo. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento. Entonces, aquí para editar tipo, permítanme. Entonces, acá tengo las dimensiones para los diámetros de las barritas de acero. Y si nosotros vemos para Revit y, por ejemplo, qué es lo que pasa con otras plantillas. Esta es una estructura de análisis de Fault Metric.
Pero si nosotros cogemos otra plantilla, me ha pasado, si no les pasa a ustedes bien, pero por ejemplo a mí me ha pasado, que cuando cojo plantilla estructural, los diámetros vienen configurados diferente. ¿Listo? Entonces, esta plantilla de Phonematic trae por defecto las configuraciones de las barras de la NSR 10. Entonces, si ustedes se fijan, acá dice diámetro de la barra 12.7 milímetros y 12.7 corresponde a una número 4, que aquí la coloca como 13M, pero corresponde a una número 4. ¿Que yo qué puedo hacer? Duplicar o cambiar nombre. Lo mismo que hemos estado haciendo con las vigas, con las zapatas, con las columnas, con las losas y demás. ¿Listo? ¿Cuáles están configuradas? Todos estos diámetros están configurados. Entonces, por ejemplo, si yo voy a una 16M, fíjense, fíjense que me aparece 15.9, 15.9 corresponde a una número 5, que si yo me voy a una 10M, fíjense que 9.5 correspondería a una número 3 y así estarían todos los diámetros. Entonces yo voy a colocar el diámetro que más, bueno, el diámetro que yo necesito y simplemente pues le doy a aceptar y él de una vez cambia su diámetro. Ahora, imaginemos que nosotros tenemos aquí en la zapata y tendríamos que colocar barrita por barrita, ¿listo? Entonces vamos a mirar ahorita una configuración para no colocar barrita por barrita, sino colocar algo que se llaman paquetes de barras, ¿listo? Entonces voy a colocar en la parte superior un paquete de barra. Lo voy a colocar de esta manera, la cual no es correcta, es simplemente para ejercicio académico, para que ustedes vean qué pueden y qué no pueden hacer, pero pues ustedes en su diseño lo dispondrán la doble parrilla, dos direcciones donde ustedes consideren para su diseño. Entonces, voy a ir nuevamente a la parte de estructura, armadura, selecciono nuevamente y vamos a ver la diferencia entre paralela o perpendicular al recubrimiento. ¿Listo? Aquí como tengo una barra, yo si me acerco aquí al recubrimiento superior no pasa nada, o si me acerco aquí al recubrimiento que sería, bueno, voy a decir aquí X y aquí Y, no pasa nada tampoco. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo aquí a conjuntos? No sé si ustedes recuerdan cómo funcionaba la parte de las viguetas, que decía número fijo, número máximo, número con espaciado, espaciado libre. Funciona exactamente igual. Entonces, por ejemplo, si acá coloco individual, quiere decir que voy a colocar una sola barrita de acero. Pero si yo coloco un número fijo, pues entonces voy a ir a número fijo y le voy a decir cuántas barritas quiero que me disponga. Ahora, si yo me acerco a la parte superior, yo aquí estoy, miren, estoy acercándome a la parte superior. Fíjense hacia dónde abren los aceros. ¿Sí? Están abriendo en la dirección X, por decirlo de alguna manera, para orientarnos todos. Pero si yo me acerco a la Y, fíjense que cambia la distribución del acero. ¿Listo? Entonces esto es porque lo tengo perpendicular al recubrimiento. ¿Listo? Entonces, ¿a qué recubrimiento lo tendría perpendicular? Y a este lo tendría perpendicular. Entonces, básicamente aquí es hacia qué dirección ustedes necesitan que les abra. Voy a colocarlo aquí en la parte superior. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? Que aquí, o que si yo dibujo una única barrita, yo sí puedo hacerle las configuraciones de conjunto después, que no me están saliendo acá, no sé por qué. Acá. Permítanme que le di doble clic a la parte de las tareas y se me desconfiguró y creo que volví a dar la vuelta. Y no me gusta, me siento cómoda con esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Miren, yo aquí ya sé hacia dónde abrieron los aceros. O sea, si aquí vengo y le sumo o le aumento el número de barritas, sé que se va a mantener en esta dirección. Cuando yo dibujo una única barrita, yo puedo ir a configurar y colocar que no me dibuje una, sino varias. Pero la pregunta es aquí, ¿hacia dónde me abrió? ¿Hacia Y o hacia X? Es lo que no sé. Entonces, por ejemplo, le doy número fijo y listo, esta me abrió en la dirección que necesitara. Pero pues también hubiese podido haber quedado abriéndome hacia la dirección Y.
Esa es como que la diferencia ahí simplemente es como no perder trabajo. Ustedes pueden colocarle número fijo para que sepan hacia dónde les está abriendo. Y eso se lo digo pues para que lo apliquen tanto en vigas como columnas en el proyecto. Entonces voy a ir nuevamente a estructura, voy a ir a armadura y ahora voy a colocarle paralela. Entonces fíjense que en paralela es diferente. En perpendicular, si yo me acerco aquí a la partecita de arriba, me abre en la dirección X. Pero si yo coloco paralela y me acerco a la partecita de arriba, me está abriendo en dirección Y. Entonces es para que ustedes sepan a dónde acercarse o cómo configurar esa parte. Que desde las dos pueden llegar a la misma dirección, sí, es dependiendo de a qué carita de refuerzo ustedes se acercan, pero por los dos lados pueden llegar a la misma distribución de las barritas de acero, no pasa nada. Si ustedes se dan cuenta, puedo llegar a la horizontal o a la vertical. Es solo para que ustedes sepan cómo funciona. Ahora, tengo un motivo por el cual coloqué barritas y no barritas. Entonces voy a volver aquí a número fijo. A individual. Y voy a coger esta barrita. La podría ir a modelar a la estructura y colocar una por una, pero pues aquí lo único que voy a hacer es duplicarla. Voy a coger esta barrita y la voy a duplicar porque quiero mostrarles algo que me parece importante que comprendan las ventajas de y pues cómo funciona un paquete a cómo funciona una barrita individual. ¿Listo? Ahora, estoy en un corte. ¿Cómo se vería esto desde el 3D? No se vería por el momento. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, estoy, a ver, no me acuerdo en qué zapata. Entonces estaría entre la norte y la oeste. Entonces, si yo me ubico con mi norte, se supone que sería esta zapata. Y fíjense que ahí están mis barritas. Pero si le doy clic por fuera no se ven. ¿Se ven? No se ven. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para que se vea? Dos caminos. Voy a hacerlo por dos caminos diferentes. Primer camino. Estoy acá y le digo ocultar. Elemento. Objetivo. Señalar el acero. Ese es el objetivo que yo estoy buscando. Para mí la manera más fácil de hacerla es ocultarla. Bueno, lo voy a hacer de tres. Yo podría venir y ocultar la zapata y así sé que tengo acceso al acero de una vez. Segunda opción, podría señalar todo esto, venir a filtros y decir que únicamente me deje la armadura y el resto lo quito y aquí yo tengo seleccionada armadura. ¿Cómo sé que tengo la armadura seleccionada si no estoy viendo ninguna selección? Fíjense que acá me aparece armadura estructural y me dice varios tipos. ¿Por qué varios tipos? Porque tengo dos diámetros. Y la otra opción es hacerlo desde el corte, seleccionar las barritas acá. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Buscar estados de visibilidad. Esta opción de estados de visibilidad la puedo conseguir tanto desde el perfil, desde cualquier vista. ¿Qué es lo que estoy buscando? Decirle que en el modelo 3D quiero ver los elementos sin tapar y quiero verlos como sólidos. Y le doy a aceptar y me vengo para el 3D y fíjense cómo se ven las barritas. Voy a darle control Z y voy a hacer la misma configuración desde el 3D. Entonces lo que les digo lo voy a hacer por la parte de filtro y voy a dejar solamente la armadura seleccionada. Aquí en estados de visibilidad le digo que en el 3D no quiero verlos. ¿Qué pasa si solamente le digo que no quiero verlos? Se van a mostrar, pero se van a mostrar como líneas. Y fíjense que yo tengo alto, pero aún así se ven como líneas. No me sirve. Bueno, supongamos que esto lo quiero hacer, pero para generar un plano de detalle, o si no se les va a saturar mucho. O sea, esto se los digo es para que ustedes sepan cómo ver el acero, pero no hagan actividades que no les va a generar nada. Entonces, y así lo vería como sólido. Si yo me vengo aquí a un 3D, pues se supone que me cogería un aspecto como de óxido, no sales. Entonces, fíjense que ahí saldría la barrita como con un aspecto de óxido, pues porque estaría utilizando la vista realista.
En este punto, pues no se ve feo, no se ve saturado, se ve hasta chévere ahí la zapata con la parte de refuerzo. Pero ahora imagínense cómo sería un proyecto con estribos, con el acero longitudinal, con la parte de los traslapos y demás. Pues esto ya se ve demasiado saturado y casi que se ve es un manchón. ¿Listo? Eso también les va a consumir mucha tarjeta. Entonces, no los habiliten si ven que no es necesario y manéjenlo desde los cortes. O ustedes pueden habilitarlo, pero no ponerlo en un realista, sino por ejemplo en una estructura alámbrica o colocarlo en una línea oculta y así ya no van a consumir tanta tarjeta. ¿Listo? Y no se les va a poner lento el equipo. ¿A dónde quería llegar? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo selecciono el paquete, me va a seleccionar absolutamente todas las barritas. Pero cuando yo selecciono las de abajo, me va a seleccionar las barritas de manera individual. ¿Por qué? Porque esas las dibujé, las modelé de manera individual y no como un paquete de barras. Beneficios del paquete de barras: todo lo que le haga una barra se va a ver representado en todas las barras. ¿Qué quiere decir? Voy a irme para una vista. Entonces voy a ir a una planta y para la configuración que voy a hacer quiero ver la parte longitudinal. Entonces recordemos que desde esta vista estoy viendo punticos. Vamos a ir acá a una planta. Voy a generar una caja de sección. Vamos a moverla acá rápido a manita. Entonces, desde este corte, que es el que tengo aquí en el aquí en este costado, voy a ver punticos, porque tengo punticos. Entonces voy a realizar un corte en esta dirección porque quiero ver las líneas, quiero ver la parte longitudinal de las barritas, ¿listo? Entonces voy a irme a una vista. ¿Que ustedes esto lo podrían hacer desde una única vista? Sí, lo pueden hacer desde una única vista. Yo lo estoy haciendo por el camino largo porque al inicio es complicado como que comprenderlo. Yo estoy generando tantas vistas pues para que ustedes puedan entrar en su cabecita y poder comprender cómo funciona la configuración de las barritas, pero yo perfectamente podría hacer todo desde una sola vista. ¿Qué tengo acá? Entonces tengo mi barrita, voy a colocarlo aquí en alto y voy a generarle unos ganchitos. Entonces, ¿cómo le genero ganchitos? Le puedo decir editar boceto, no familia, boceto, o le puedo dar doble clic. Al darle doble clic se va a habilitar una línea fucsia. Y uno pensaría que si tengo 8 barras, pues van a haber 8 líneas fucsia, pero fíjense lo que pasa. Todas esas 8 barras de la parte superior no están, solamente se habilitó una sola, pues que básicamente fue la primera que creamos. Es como que todo lo que le haga a la barra se va a ver reflejado en las demás vistas. Para generar el ganchito, únicamente voy a venir aquí a dibujar una línea y voy a dibujar una línea. Voy a colocar simplemente cualquier largo para ese gancho y le voy a dar chulito. Y fíjense que me quedó el gancho del refuerzo y si voy al 3D, las 8 que tenía de una vez quedaron con ganchito. ¿Listo? Voy a volver al corte y ahora lo voy a hacer con esta barrita. Exactamente el mismo procedimiento y chulito. Y voy al 3D y fíjense que solamente se le realizó a una barrita. Entonces todas las configuraciones que ustedes le hagan a un paquete de barra se va a ver reflejado en todo. Y aquí pues se funcionarían de una manera individual. Listo. Voy a venir aquí a la parte de los punticos para mirar otras configuraciones. Entonces, voy a darle control Z para quitar la parte de los ganchitos. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí ganchitos, nosotros podríamos, esto es de las últimas versiones, nosotros podríamos venir a decirle a quién editar barras. Fíjense que yo un paquete no lo puedo configurar, es decir, estas de acá están individuales, entonces yo podría coger esta barrita y llevármela para acá, o esta barrita y llevarla para acá, ¿sí? A pesar de que estaban 3 seguidas, que podrían funcionar como 3 barritas en una parrilla, yo podría venir y eliminar una, pues porque son individuales, pero yo aquí
En la parte del paquete no puedo eliminar y no puedo mover. Miren que si yo muevo, muevo el paquete completo. Y si elimino, elimino el paquete completo. Entonces, en las últimas actualizaciones de Revit ha aparecido esta parte que se llama editar barras. Entonces, si yo le digo editar barras, fíjense que ya puedo tomar las barritas de manera individual, ¿sí? Entonces, esto no debería pasar, repito, no debería pasar, pero es como un ejemplo. Supongamos que justo por aquí me está pasando un elemento, pues, una tubería, que no debería pasar. Entonces yo digo, por aquí está pasando una tubería o alguna otra cosa y necesito hacerle un hueco a la zapata, que obviamente no se debe hacer porque es un elemento de cimentación y no debería pasar. Pero es para un ejemplo académico, yo podría eliminar esta barrita. La selecciono y le digo eliminar barra. Y fíjense que ya no está la barrita, a pesar que es de un paquete. O podría eliminar esta, ¿sí? O podría moverla, individual, llevarla a cualquier otro lado. Y le digo finalizar. Y fíjense que si yo la selecciono, sigue siendo parte del paquete, solo que ya no va a estar en esa línea. Le voy a volver a decir editar barras. Uy, que me arrepentí, que quiero que vuelva a estar como antes. Empleamos restablecer y él vuelve a aparecer todas las barritas y ubicarlo como estaba. Voy a cancelar. Voy a volver a editar. Entonces yo digo que me muestre los elementos eliminados. Estos dos elementos fueron eliminados, que son los únicos que no están seleccionados. O mostrar barras que existen. Mostrar eliminados, no mostrar. ¿Listo? Restablecer y cuando ya hayan realizado las configuraciones que ustedes quieren, pues le dan finalizar. Voy a volver a darle cancelar. Entonces acá le puedo decir desde acá mismo que lo restablezca todo. Desde acá le puedo decir que quiero que se me vea, por decirlo así, una barra, la central del grupo de armadura que estoy viendo o solamente las dos de los costados. ¿Listo? O si yo quiero seleccionar barritas por barritas, simplemente para correrlas, para moverlas o cualquier otra cosa. Aquí le voy a decir que me las muestre todas. Y estas son configuraciones que antes no se veían. Básicamente uno tenía el paquete de barras y ya no podía hacerle nada más al paquete de barras. Pero pues son cositas que se han venido actualizando en las últimas versiones de Revit. Bueno, si ustedes quieren cambiarle la parte del espaciado máximo, entonces pues fíjense que se habilita la parte de espaciado máximo. El número con espaciado sería lo mismo, cantidad con espaciado. Vamos a ver qué aplicación tiene esto, cuál es el beneficio, por decirlo así, cuando estemos viendo la parte de los planos estructurales. Y pues espacio libre mínimo, que básicamente es la misma explicación que estábamos tomando para la parte de las viñetas. Listo, ¿qué más podemos hacer acá? Fíjense que al inicio y al fin, bueno, en los dos costados, nosotros tenemos unos pines. Ahora, miren que el pin de estas dos barras está justo a ras, o sea, desde el centro de la barra, pero no deja que la barrita pase el recubrimiento. Imagínense que es como que los dos límites que tiene, que va a limitar, va a la redundancia, el espacio en el cual se van a desarrollar esas barritas. ¿Qué quiere decir? Que si yo muevo, cojo un pincito y muevo las barritas y por ejemplo las pongo aquí al centro, le estoy diciendo que solo en este espacio va a desarrollar las 7 barras que ya le había dicho. Si yo acá le coloco número con espaciado, miren que está en 58.9 y que si yo muevo, o aquí en este ladito, la única manera de mover ese espaciado, o sea, ya no me aparecen los pins, y aquí pues entonces yo ya tengo que empezar a configurar el espaciado desde acá. Pero miren que empieza a mover la parte de las restricciones. Las barritas van a crecer desde de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, no puedo colocarle la restricción acá. La restricción siempre va a estar hacia un lado. Entonces voy a colocarle, por ejemplo, acá nuevamente la parte de número fijo.
voy a colocar acá la restricción, voy a colocarle el número con espaciado, por ejemplo voy a volver a colocarle la parte de 80 y fíjense que esta parte se sigue moviendo. Entonces pues tengan eso en cuenta para cuando ustedes estén configurando hacia dónde van a crecer los estribos, por ejemplo. Entonces, si aumento aquí y aumento el número de barritas, fíjense que las barritas no se van a salir de ese límite que le estoy colocando. Le coloqué, por ejemplo, 18 barritas y él no se salió de ese límite que le estoy dando. Entonces, eso es lo que van a hacer o lo que voy a poder lograr con los pines. Si yo corro los pines, pues él simplemente vuelve a cuadrar esas 18 en el espacio disponible. Entonces, para que ustedes sepan esa pequeña parte de los pines. En algunas ocasiones los pines se ven o se configuran o ya no es tan fácil manipular este tipo de forma, es decir, de la forma M00, que es una línea recta, después de que yo le hago ganchitos, porque hay veces que algunos pines desaparecen o se modifican. Vamos a mirar dónde quedan los pines si yo le realizo alguna modificación a este tipo de armadura. Listo, entonces fíjense que ahora tengo dos pins. Tengo un pin para llevar, modificar esta barrita en altura, pero miren que acá hay un puntico azul. Ese puntico azul me va a tener una restricción, quiere decir que después de este punto la barra no se va a mover. Si yo quisiera mover el paquete de barras, pues tengo que desplazarlo. ¡Iu! ¡Qué pena! Tendría que desplazarlo. Si yo lo ubico acá y desplazo, pues él va a seguir amarrado en la parte inferior. Y con este pin voy a configurar el largo, la parte longitudinal de la barra y no el ganchito. ¿Listo? A ver, ahora, ¿por qué no puedo ver el gancho acá? No puedo ver el gancho acá porque lo estoy cortando. El gancho, bueno, acá vamos, bueno, esto sí ya sería por el rango de vista que no me permite verlo, pero vamos a correr, por ejemplo, un poquitico el corte, que el corte solo un poquitico la parte de la zapata. Y fíjense que ahora sí me sale el corte. Ahora fíjense que desde esta vista ya me salen 3 pines. Bueno, 2 pines. Me sale así 3 pines. Estos de acá son para la parte pues de cuántos que va a mirar la parte del espaciamiento de las barras. Aquí sería la altura, que era lo que les decía, que va a mover la partecita longitudinal. Y aquí fíjense que voy a encontrar para el largo del gancho. Entonces, bueno, vamos a mirar otra herramienta que es bastante útil. Voy a cerrar acá, bueno, voy a cerrar el 3D y voy a dejar solo sección 1 y sección 2. Teniendo esas dos vistas, es importante aclarar que lo puedo hacer con cualquier número de vistas, solamente que entre más vistas, pues más pequeñas se van a ver, pero le voy a dar WT. Al darle WT, se me va a generar una partición de las vistas. A mí me gusta trabajar así cuando estoy trabajando con refuerzo o con tubería, porque puedo tener dos secciones del mismo elemento. Entonces, por ejemplo, yo puedo mirar acá. Si selecciono el paquete de barras, fíjense que acá se me selecciona de una vez. Si hago esta configuración, pues aquí no se va a ver representada, pues porque es en profundidad, pero aquí voy a poder ver la profundidad. ¿Qué voy a poder visualizar acá? Por ejemplo, miren, si yo coloco el ganchito y lo coloco más largo, voy a ver que no se está desplazando la parte longitudinal, sino es solamente el gancho. Entonces yo puedo ir teniendo esa vista. Y si yo muevo el pincito de arriba, fíjense que ya estaría configurando desde la parte superior, estaría moviendo la parte longitudinal. Que si sigo modificando el gancho, sí, pero me refiero es que aquí, si muevo abajo, voy a tener fijo
la posición de la parte longitudinal, y pues si muevo arriba la parte longitudinal, a pesar de que también muevo el gancho, es la que se va a desplazar. Entonces, pues con esta vista puedo tener, pues apoyar mejor la toma de decisiones, saber qué tan largo pongo, que si en algún momento, en algún piso va a pasar una tubería, yo puedo tener en algún lado un corte de la tubería en la cual lo voy dibujando, y aparte, por ejemplo, podría tener el 3D. Recuerden que cuando sale esto es porque me está generando backups, me está generando las copias de seguridad, entonces si le digo guardar proyecto me va a generar una copia de seguridad. Entonces fíjense que aquí yo tengo la parte del 3D. Acá tengo la parte del 3D. Y me ocultó la vista de la sección. Si yo aquí le vuelvo a dar WT, pues entonces ya me acomoda 3 vistas. ¿Listo? Entonces, igualmente yo selecciono esta y fíjense que se selecciona en todos y se puede ver en todos. Entonces, por ejemplo, acá yo podría tener un detalle y acá puedo estar modificando y aquí voy a poder ver ese cambio. Comodidades. Que yo quiero que esta sección me aparezca aquí. Entonces yo selecciono la sección y le doy WT. Que yo quiero que la más grande sea el 3D. Entonces esta la podemos ir cruzando. Mejor dicho, donde ustedes tengan el cursor, la vista que ustedes tengan aquí, se va a almacenar acá de primera. Entonces, por ejemplo, si yo me ubico acá en este y le doy WT, se va a poner para arriba. Si la pongo en el 3D, se va a ubicar arriba. Si yo la ubico en esta, se va a pasar acá. Entonces, en donde ustedes tengan el cursor, si le dan WT, esa vista que ustedes tengan se va a venir y se va a ubicar aquí. ¿Listo? Que ustedes pueden venir y cambiar, por ejemplo, la estructura. Esta parte simplemente es la parte de las vistas, cual funcionaría como la vista principal. Y si ustedes quieren volver a la vista de que todas les aparezcan acá ocultas y solamente vean una, simplemente le dicen vista de ficha. Y en vista de ficha, pues fíjense que acá les va a aparecer como fichitas. Y ahí ya van a poder tener la vista en el 3D. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos hecho? ¿Hasta dónde vamos en este punto? ¿No? Listo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Con respecto, bueno, acá tengo una vista longitudinal. Y aquí, por ejemplo, yo podría volver a la parte de estructura, armadura. Y entonces, por ejemplo, voy a colocar esta de 2 ganchitos, a doble ganchitos para... Voy a hacer una parrilla de abajo hacia arriba, pues porque arriba ya tengo la parrilla. Recordemos que esto es netamente para la parte académica. Ahora fíjense que yo estoy aquí sobre y no me está apareciendo, no me está habilitando para modelado del refuerzo. Voy a ir a una planta y voy a ver en dónde está creado ese corte. Entonces fíjense que el corte está por fuera de la zapata. Entonces vamos a intentar hacer algo a ver si nos permite. Y no vamos a trabajar con el plano actual porque no es un corte, sino le vamos a decir que trabaje con la referencia de la cara más cercana. Y fíjense que me estaría habilitando ahora sí. No sé si alguien tiene preguntas con respecto a plano y cara cercana. O se ve, se entiende. Muy bien, entonces, aquí al colocar la parte de la referencia más cercana, pues ya podría colocar las barritas y las voy a colocar, por ejemplo, en esta. Listo. Y coloqué 3. Voy a seleccionarlas desde acá. Yo sé que se están traslapando, pero quiero que la vayamos viendo. Esto tienen que hacerlo cada vez que dibujen una barrita. No es que lo hagan una vez y ya se les va a ver en todas las barritas de acero, no. Muy bien, entonces, si se fijan, acá ya tenemos un tipo, una forma diferente, que sería a 2 ganchitos.
Entonces vamos a ir a la sección 1, que era la que nos daba una vista, y vamos, que serían estas, y vamos a ver si se puede o no se puede editar. Entonces aquí al editar boceto, fíjense que pareciera que me permite modificar. Creo que las que no permiten modificar la línea, fíjense que acá las dos líneas son fucsia, y hay algunas armaduras que la línea no es fucsia sino verde. Cuando es verde no nos deja modificar. Voy a eliminar un ganchito y le voy a dar chulito. Y fíjense que hicimos dos ejemplos. Partimos de una línea recta, de una armadura completamente recta sin gancho y le creamos un gancho. Y ahora lo que hicimos fue generar una armadura con dos ganchos y quitarle un gancho. Entonces podemos ir en las dos direcciones. Nuevamente vamos a ir a esta sección y aquí nosotros podríamos colocar este pin, bueno, o el puntico azul, y poder configurarle la longitud de ese gancho. O podemos ir desde esta vista que aparecen los pines más no el puntico y configurarla igual. Y aquí podemos bajar la parte de la parte longitudinal de la barrita para que no se generen traslapos, y podemos ir modificando también en esta dirección, pues porque las barritas de acero deben también respetar que no se deben traslapar o salir. Entonces aquí hay que irlas configurando. ¿Listo? Entonces así podemos mover las barritas para que acá la parrilla no se vaya a ver interceptada por otras barritas de acero. ¿Listo? Eso sería con respecto a las zapatas. Entonces fíjense la manera como se creó la parrilla. Lo podemos hacer individual o la podemos hacer por paquetes. Que el diámetro de la barra cambia, ustedes despliegan acá y le colocan el diámetro de barra. Eso sí, intentemos grabarnos el diámetro, pues el nombre, que es cuál es esta, o cambiarle el nombre para que ustedes sepan si es el número 4, número 5 y demás. No sé si en algún momento lo usen o no, pero si no hay elemento estructural, no hay refuerzo. Es decir, si yo elimino esta zapata, sí o sí se borra todo el refuerzo que tenga ese elemento. Pero existe una opción, bueno, ¿o esto por qué pasa? Por explicarlo de una manera sencilla, el dueño de ese acero es la zapata. Es decir, el acero es el huésped, por decirlo así. La zapata es el anfitrión. Es en el plano, es el elemento que se utilizó para crear las barritas de acero. ¿Listo? ¿Qué pasa si por aspectos de planos, de detalles, por probar, porque simplemente quiero tener refuerzo, pero no quiero que exista? Ojo, existir es diferente a visualizar. No quiero que exista el elemento. Entonces yo podría, por ejemplo, coger acá, hacer un filtro, dejar solamente la parte del refuerzo seleccionada y seleccionar un nuevo anfitrión. Entonces yo voy a decir que el nuevo anfitrión de ese acero no es esa zapata, sino esta zapata. Me va a aparecer un aviso que dice que la armadura se encuentra completamente por fuera del anfitrión, es decir que el dueño es esta zapata, pero que el acero está por fuera. Pues sí está por fuera porque está en otra zapata. Pero en este caso yo podría eliminar esta zapata y fíjense que el refuerzo se mantiene. Eso es en el caso en el que yo quisiera eliminar. ¿Listo? Voy a darle control Z. Listo. Y pues si yo no quisiera visualizar el elemento, tengo dos caminos. Clic derecho, bueno, tres caminos. Ocultarlo temporalmente, que es el que ustedes ya saben que les puede aparecer el contorno verde. Darle clic derecho y decirle ocultar elemento. Y el elemento existe, solo que está oculto. O venir aquí a modificaciones de visibilidad, a visualización, a modificaciones de visualización,
que básicamente es como darle un clic derecho a ocultar y le quito cimentación estructural y toda la cimentación se oculta, pero toda la cimentación. Si yo solamente quisiera esta zapata, pues le doy clic derecho y ocultar elemento. Si le doy categoría, pues sería como quitarle el chulito, como hicimos hace un momento, entrando acá por modificaciones de visibilidad. ¿Listo? Listo, entonces pues eso se los explico en dado caso que ustedes necesiten, por ejemplo, para su trabajo, si quieren mostrar netamente el refuerzo y no quieren mostrar la parte de concreto, pues solamente muestran la parte del acero. Muy bien, entonces, dicha esa parte, vamos a ir a mirar las columnas. De aquí en adelante, la parte del refuerzo, desde que nosotros manejemos los cortes, es exactamente lo mismo. Vamos a ver que para la parte de las tuberías también llega un punto en el que la actividad se vuelve repetitiva y pues básicamente lo que nosotros debemos aprender es a modificar vistas. Disculpen un momento. Qué pena con ustedes, había olvidado colocar mi celular en silencio. Muy bien, entonces vamos a ir aquí a una planta y vamos a buscar una columna. Entonces acá tenemos una columna. Si ustedes se dan cuenta, pues para la zapata yo realicé un corte en esta dirección, por estas caritas, pues porque en esa dirección era en la que iba a colocar el acero. Para una columna, yo puedo dibujar el acero de diferentes maneras. Voy a irme a una planta. Por ejemplo, para una planta yo puedo venir aquí a armadura. Bueno, perdón. Vamos a ir primero a la parte del recubrimiento. Acá nosotros tenemos nuestro elemento que sería la columna. Vamos a ir a la parte de armadura. Ustedes le configuran en qué quieren. Y pues nosotros podríamos venir y colocar la parte del refuerzo. Bueno, entonces acá tengo una de un ganchito. Bueno, sí, vamos a dejar esa de un ganchito. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarla acá. Vamos a seleccionar y vamos a ir a vista. Y voy a decir que se habilite en el 3D. Entonces, aquí, fíjense que tendría la parte de la columna. Pero fíjense que la columna no está entrando a la zapata. Solamente está tomando el espacio de la columna. Vamos a ir nuevamente a esta vista y no vamos a dibujar, por ejemplo, el refuerzo desde esta planta, sino vamos a generar un corte. Vamos a utilizar este corte. Voy a ir a llevar a cortar la columna, solamente porque quiero cortar la columna. Acá voy a... Listo. Entonces fíjense que acá tengo, la primera la había dibujado desde una planta y aquí voy a colocar la misma armadura, pero lo voy a generar desde esta vista. Entonces vamos a ver, vamos a entrar perpendicular. Entonces van dándole paralela al plano de trabajo. Fíjense que acá puedo ver cómo se está desarrollando la parte de la columna. Le voy a dar clic. No estoy colocando o no estoy respetando la parte de la longitud de los ganchos para que ustedes lo tengan presente. Nuevamente voy a darle chulito y chulito y voy a ir a un 3D. Y fíjense que desde dos vistas tuve el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden, eso es como geometría descriptiva, por decirlo de alguna manera. Ustedes pueden realizar el trazado
del acero desde cualquier vista, lo importante es que ustedes se ubiquen en ese sólido y ustedes sepan cómo les va a quedar si ustedes dibujan desde cierto punto de vista, desde cualquier corte. Entonces, aquí, para entrar la parte de las barritas, simplemente lo que hacemos es desplazar. Y ya. Y si nosotros queremos configurarle acá ganchito, le hacemos doble clic. Pero permítanme que lo que hice fue moverla. Le podemos dar aquí en editar boceto y simplemente podemos crear un ganchito. Voy a hacer un ganchito hacia un lado y el otro ganchito hacia el otro lado, solamente para que vean que se puede realizar para los dos lados. ¿Hacia qué lado no se puede hacer el ganchito? Que necesito que lo tengan presente. Fíjense que yo estoy realizando el ganchito, por decirlo así, paralela a la norte. Miren, esta es la norte, paralela. Yo no podría hacer el ganchito perpendicular a la norte, o sea, paralela a la oeste, ¿sí? Yo no podría coger este gancho y llevarla hacia acá. Voy a tomar un pantallazo, por si no es claro. A ver si se me entiende el dibujo. Yo no podría dibujar el acero desde acá, el gancho hacia acá. O sea, no podría hacerlo en esta dirección. O sea, no podría hacerlo con esta barra. Pues porque la armadura tiene una dirección. Si yo quisiese dibujar la barrita hacia esta dirección, pues hubiese tenido que haber dibujado la barra con las configuraciones de cambiarle paralelo o perpendicular, pero hubiese tenido que buscar que la barra abriera hacia acá, que el ganchito desde la planta o desde la vista que yo la dibuje, simplemente que el ganchito no abriera hacia acá, o sea que las tres barritas no abrieran hacia acá, sino que hubiesen abierto en la otra dirección. Es decir, que no hubieran abierto en esta dirección, sino que hubieran abierto en esta dirección, hacia acá, para que las barritas, para que los ganchitos crecieran en esta dirección. ¿Listo? Entonces, por eso fue que les expliqué las direcciones en las cuales se podían desarrollar las barritas. ¿Listo? Muy bien. En este momento, uno podría decir que tiene aquí dos barritas. ¿Qué pasa si yo digo, no, yo acá quiero solamente dos barras porque acá tengo una tercera, pero no va en el centro porque si no iríamos a eje neutro, pero pues yo la quiero hacer en un poquito más arriba, un poquito más abajo? Entonces simplemente le colocamos dos. Acá solamente le colocamos dos, por ejemplo. Y venimos aquí a la armadura. Voy a dibujar, por ejemplo, ahora la M2. Vamos a colocar plano de trabajo. Ok. Vamos a colocar perpendicular. A ver. Entonces, vamos a colocar solamente una barrita individual. Permítanme acá un momento, voy a configurar. Vamos a hacerla desde acá. Pero me está reconociendo. Bueno. Bueno, acá tengo que venir a modificar el rango de vista porque me está reconociendo, desde esta vista me está reconociendo el refuerzo de estos elementos. Este elemento es desde el, ok, elementos de muro, pero estos no deberían ir al centro. Acá este elemento es muro. Ok. Esto vamos a ver si ahora sí. Listo, entonces ya estoy bien. Ok. Ok, esta partecita de abajo es el ganchito que estaba saliendo. Entonces aquí voy a colocar una fija. Entonces a esto me refiero con respecto a hacia dónde está abriendo el gancho. Fíjese que
Fíjense que la barrita puede abrir en esta dirección o puede abrir en esta dirección. ¿Cómo le estoy cambiando la dirección en este momento por ser individual? Se la estoy cambiando con la barra espaciadora. ¿Listo? Entonces voy a mover esta barra, le voy a quitar la parte de la restricción. Y ustedes la pueden mover también con el teclado, con las flechitas, si ustedes quieren moverla un poco. Ahora, si estas barritas de acá, por ejemplo, no abren hacia este lado, vamos a colocar otras, vamos a colocar nuevamente número fijo, vamos a colocar 3. Vamos a colocarla. Entonces, por ejemplo, fíjense que ahí la pueden cambiar de dirección. ¿Listo? Bueno, vamos a ir a una vista de sección. Y fíjense que acá nosotros tenemos que manejar mucho la parte de las vistas. Por ejemplo, si yo únicamente quiero ver esa barrita, tengo que desplazarlo, ver solamente la barrita y ahí sí ir a esa vista. Y en teoría es esta barrita. Entonces esta barrita yo puedo venir y puedo modificarle. Que si no estoy mal es esta barrita. Bueno, pero miren por ejemplo que esta barrita no me permite modificarle el largo al ganchito. Entonces miren que este ganchito es negrito, no es fucsia. Entonces aquí yo no puedo modificarle el largo a este ganchito, solamente puedo modificarle la altura. A diferencia de este ganchito que fíjense que viene fucsia. Entonces ese era uno de los ejemplos que les decía con la parte del refuerzo. Bueno, acá igualmente estas pueden llevarla hacia la parte inferior, si es que la necesitan allá. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar estribos. Bueno. En el dado caso que ustedes quisieran, voy a realizar con esta barrita, voy a quitarle este ganchito. Un traslapo, voy a hacer un traslapo. Se supone que debería ser a la tercera parte, no debe ir sobre la parte de la unión de la cimentación. Voy a colocarla por aquí, debería ser a 1/3. Y voy a colocar una barrita para la parte del traslapo. Simplemente para que ustedes vean, pero pues si ustedes se dan cuenta es básicamente lo mismo. Entonces yo podría colocar acá la barrita. Y aquí ustedes ya podrían ir manejando la parte del traslapo. Y con un DI nosotros acotamos el traslapo. Y acá por ejemplo tenemos un traslapo de 0,80. Bueno, que me quedó mal ubicado, pero así sería la parte del traslapo. Simplemente nosotros colocaríamos las barritas y pues tenemos en cuenta correr la barrita para que no se traslape. La parte del refuerzo en aspectos de estrios es muy sencilla. Nosotros simplemente desplazamos hasta la parte de los estrios, que es casi terminando.
Por ejemplo, voy a colocar un MT1 y tenemos lo mismo. Fíjense que, a ver, ¿qué configuraciones tengo? Tengo plano de referencia, pero tengo paralelo al plano de trabajo. Imagínense ustedes que mi plano de trabajo, pues paralelo es como decirlo, paralelo a mi pantalla. Y miren que en la parte superior se están generando los ganchitos del estribo. Es porque él lo está abriendo en esa dirección. Entonces nosotros tenemos que venir y cambiarla. Esa sería paralelo al recubrimiento. Y acá yo lo necesito es perpendicular al recubrimiento. Y fíjense que ahora sí ya está quedando en la dirección. Solo que él está colocando 3 estribos a lo largo de toda la columna. Entonces, pues hacemos lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar 8. Y hacemos clic. Entonces, por lo general, inicialmente el estribo lo que va a hacer, permítanme, voy a una planta porque el corte no me está dejando ver bien los estribos. Entonces voy a correrlo, ahora sí. Acá los estribos de una vez como que amarran, abrazan a las barras longitudinales, entonces se recomienda primero hacer el longitudinal y luego el transversal. Yo puedo seleccionar los estribos y llevarlos hacia arriba, hacer zona de confinamiento, por ejemplo. Listo, acá. Y a ver. Voy a colocarlo 5 de la cara. Acá yo podría suponer una zona, pues en los casos en los cuales hiciéramos zona de confinamiento para la parte de las vigas. Y yo podría duplicar estas mismas. Si se dan cuenta, pues es un paquete diferente y acá puedo, por ejemplo, cambiarle el número de barritas y así diferenciar, por ejemplo, zonas de confinamiento. ¿Listo? Entonces este paquete es diferente a este. Este tiene un número de estribos diferente a este, al igual que un espaciamiento entre barritas. Pero fíjense que sería lo mismo. Ahora, supongamos que yo estaba en una planta. Yo hubiese podido realizar el estribo de una planta así, lo hubiese realizado exactamente igual. Entonces, para la parte del estribo en una planta, hubiese ido a estructura, a armadura y solamente hubiese colocado la configuración paralela al plano de trabajo. Y fíjense que ahí ya aparece la formita. Y aquí nos va apareciendo, ay, hacia qué dirección quiero la cara del estribo, el ganchito del estribo. ¿Sí? Entonces se la podría mover con barra espaciadora. Cada vez que lo doy barra espaciadora, pues el ganchito va a ir rotando. Que no se ve en el 3D, recuerden que tenemos que seleccionarlos. Voy a darle SA y voy a venir a editar visibilidad y le vamos a dar chulito en las dos cajitas para que se me vea acá en el 3D. Entonces fíjense que ahí en el 3D yo ya estaría revisando. Ahora chicos, la parte de las vigas es exactamente lo mismo, solamente que pues la vista cambia, que tendríamos que manejar vistas como en las zapatas. Es decir, que pues para realizar el refuerzo, por ejemplo, de una viga, fíjense que yo estoy en un corte como lo estaba para las zapatas y simplemente vengo ay, bueno, vamos a mirar dónde está ese corte. Bueno, el corte ni siquiera me está cortando acá la parte de la viga. Y ya teniendo que me está cortando la viga, ya me debería reconocer. Entonces fíjense que ahí ya la reconoce. Tomamos una barrita longitudinal. Y miren que acá yo ya podría dibujar la barrita. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo.
puedo dibujar la barrita, puedo hacer paquetes de barrita, puedo llevar esta barrita a la columna. Aquí puedo coger esta barrita y duplicarla. Esta barrita la puedo, no sé, llevar para hacer la parte del traslapo. Puedo llevarla hasta la otra, suponiendo la inferior como traslapo. Se le puede hacer el ganchito al final. Yo simplemente voy a hacer un ganchito. Yo sé que aquí no va un ganchito, pero es simplemente para que lo podamos ver. Y ahí ya podríamos tener la parte de una viga. Y los estribos sería exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la parte del refuerzo es más que sea algo difícil, simplemente es tiempo para poder hacer el refuerzo. Listo, y aquí ya tendríamos el refuerzo y podemos hacer lo mismo, 5 para colocar el primero, zona de confinamiento, podemos hacer un DI para saber en dónde está quedando nuestro primer estribo, está 0.09, entonces nosotros, por ejemplo, sabemos que si nuestro primer estribo tiene que quedar a 0.5, le doy LI, puedo generar una marca de referencia, le digo que seleccione un plano, entonces le voy a decir, voy a darle tap hasta que pueda conseguir una cara completa, que aquí no me va a dejar porque estoy en un corte. Voy a mirar a ver si me deja acá. Planta, techo estructural, no. ¿Dónde estoy? El Entonces voy a ir un momento aquí a una planta, voy a coger el corte. Voy a llevar hacia atrás, voy a ir a la vista. Acá le voy a dar LI, seleccionar un plano. Ahora sí, fíjense que me aparece, si me acerco a la viga, se me coloca azulita la parte inferior. Y si no se colocan las dos, miren, le doy tap y hasta que las dos líneas se coloquen azul, le doy clip. Ahí sí me permite dibujar una línea, entonces le doy 0.05. Y por ejemplo, yo sé que acá tendría que ir mi primer estribo. Entonces lo único que hago es seleccionar y llevo mi primer estribo, que creo que lo coloqué diagonal y se me corrió el centro. Y simplemente muevo el estribo a la carita de la línea. Y ahí, por ejemplo, ya coloqué el estribo a los 5 de la primera para inicio de zona de confinamiento y pues podría llevar y empezar a copiarlos. ¿Listo? Si no quieren que les pase esto que me acabo de pasar, simplemente colóquenle, cuando le vayan a dar copiar, le dicen restringir y fíjense que ahí sí ya no se me va a mover en la vertical. Y aquí ya puedo ir cuadrando la parte de refuerzo. Fíjense que como tal hacer el refuerzo no es demorado, tampoco es difícil, simplemente es que ustedes manejen las vistas y listo. ¿Listo? Entonces, se haría así, el refuerzo para la zapata, para la columna, para las vigas, para las viguetas prácticamente aplica lo mismo, es la misma ciencia, lo único es pues que tenemos que configurar el tamaño, pues cuadrar la partecita del refuerzo al tamaño de la vigueta para que ustedes la puedan colocar. ¿Listo? Ahora, algo que nos faltaría para la parte de refuerzo serían las placas o los pisos. Entonces, para esto voy a venirme aquí a la parte superior y realizar el refuerzo de una placa es demasiado sencillo. ¿Cómo se hace el refuerzo de una placa? Nosotros simplemente venimos aquí a la parte de estructura y le vamos a dar en seleccionar área. En área nosotros nos acercamos al área que queremos reforzar. Entonces, por ejemplo, recordemos que mi cimentación son dos placas, esta la tengo dividida.
Entonces, por ejemplo, le voy a hacer acá y fíjense que se pone azulita. Le doy clic y empieza a preguntarme, por ejemplo, voy a ir aquí a una planta, el contorno. Permítanme un momento. Entonces voy a dibujar, aunque sería el área. Y aquí yo le digo hacia dónde quiero que tenga la dirección principal. Entonces, ¿a qué se refiere con dirección principal? Voy a explicar la dirección principal desde una malla a doble dirección. O sea, una malla que sería. Voy a colocar esto como el espesor, una sección transversal del suelo, de la placa. Principal y secundaria. La principal, esta es una planta, y este es mi corte. Estoy mirando hacia allá. Entonces, esta carita es esta carita. Si yo digo que la principal va a ir en esta dirección, quiere decir que aquí la principal yo la voy a ver como bolitas. ¿Listo? Va a ir bolitas. Esa es la principal. Y la secundaria va a ir en esta dirección, que aquí se vería longitudinal. Entonces, esta sería principal superior, secundaria superior, pero también encontraría una principal inferior, que también sería entrando porque fue la dirección en la cual le coloqué la dirección de la principal, y también tendría una secundaria inferior. Entonces, principal superior, principal inferior, secundaria superior, secundaria inferior. En el caso en el que quisiera doble malla, doble dirección, doble malla, porque es superior, inferior. Eso es lo que me está preguntando acá, al decirle dirección principal, hacia qué dirección quiero que vaya la dirección principal de esa malla. Entonces supongamos que yo la voy a dejar en esta dirección, y al igual que las barritas de acero y que las viguetas, vamos a tener acá unas configuraciones para esas barritas que ya la vamos a ver más bonito desde una planta. De un corte, perdón. No se ve nada. Voy a seleccionar, fíjense que si yo me acerco se me ve como una cruz. Esa cruz lo que me está diciendo es que ahí hay una malla. Entonces, si yo quiero seleccionar la placa, le voy a dar Tab hasta que selecciono la placa. La voy a ocultar un momento. Voy a seleccionar la barrita de acero. Fíjense que no se me está seleccionando la X, sino la barra. Miren que eso funciona como paquetes, pero le voy a dar SA y voy a venir a modificar visibilidad para que se me vea un poco más. Pero fíjense que a medida que ya vamos modelando cosas, ya se va empezando a ver bastante saturado el proyecto. Voy a restablecer la parte de la placa y vamos a irnos para un corte. Vamos a trabajar con este corte para no crear más cortes. Entonces esta es la placa. Este es mi refuerzo. Entonces fíjense que tengo superior, inferior. Ahora, para seleccionar o configurar el distanciamiento entre barras o el diámetro de la barra o demás, yo no selecciono la barra directamente. Yo debo seleccionar la X. Cuando selecciono esa X, fíjense que se me habilita una X, me aparecen estas opciones. Entonces voy a ir a la sección. Que como la selecciono desde acá, fíjense que acá me aparecen unas linecitas, no estoy seleccionando directamente las barras. Entonces aquí dice, voy a poner esto más grande para que se pueda visualizar mejor. Entonces fíjense lo que me aparece. Me aparece un chulito, dos chulitos, tres chulitos, cuatro chulitos. Esos cuatro chulitos significan un chulito,
2 chulitos, 3 chulitos, 4 chulitos. Es decir, ¿qué quiero ver? Entonces, dirección principal superior. Si la apago y le voy a aplicar, fíjese que la longitudinal, en este caso, por la vista que tengo, se desapareció, la superior. Luego está dirección secundaria superior. ¿Cuál sería? Los punticos de la parte superior. Aplico, se fueron. Voy a volver a restablecer al menos este. En la parte inferior dice barra principal inferior, que debería ser la longitudinal. Esta. Y se fue. La voy a restablecer. O la dirección secundaria inferior. Y se fue. Ah, no se ha ido. Ahora sí se fue. ¿Listo? Entonces, esos son esos chulitos. Ahora, desfase de recubrimiento adicional. En este momento tiene un recubrimiento 0. Por ejemplo, vamos a colocarle 0,2, que es mucho. Recubrimiento inferior adicional. Vamos a colocar... Ah, pero esos son milímetros. Vamos a colocarle 10. Entonces, fíjense que está subiendo. Vamos a colocarle menos 10 para que baje. Menos 30, por ejemplo, para que baje. Y así las vamos desplazando. Menos 4. Y así las vamos desplazando. ¿Listo? Ahora, por barras. La dirección superior me está diciendo que tiene un diámetro 13M. Si yo quisiera un diámetro 32, simplemente se lo asigno. Si quisiera un diámetro de 10, simplemente se lo asigno. Y este es el despaciamiento, que lo voy a manejar mejor con los punticos, que se va a poder ver mejor el espaciamiento entre barras. ¿Listo? Pero todas tienen las mismas configuraciones. Entonces voy a manipular la dirección secundaria superior. Voy a cambiarle a un 16M, por ejemplo, y de una vez se cambia. Le digo que gancho, sí, le puedo decir que a 90 o a 180, entonces, por ejemplo, le digo que a 90. Y le digo que orientación del gancho hacia abajo, le puedo colocar hacia arriba, dependiendo si estoy en la parrilla superior o inferior. Y el espaciado, por ejemplo, está a 300 milímetros. Si le pongo a 150, pues se cambia a 150. Si le pongo a 20, se cambiaría a 20. Si le coloco a 400, se cambiaría a 400. ¿Listo? Y así funcionaría la parte del espaciamiento de la parrilla, la parte superior o inferior. Fíjense que, por ejemplo, bueno, voy a mirar la secundaria inferior, que serían las otras bolitas, serían estas. Fíjense que en la dirección secundaria inferior no me aparece habilitado lo del gancho porque no le tengo asignado un gancho. Vamos a ir al 3D y fíjense que acá me habilitó un gancho y le dije que el gancho hacia abajo, pues porque estaba en la parrilla superior. Y si se dan cuenta, hacer como tal el refuerzo hasta de la placa es súper sencillo. ¿Qué pasa si tengo un hueco en la placa? Voy a hacer rápido acá un huequito. Ah, chulito. Listo. Tengo un huequito. Vamos a hacer por área. Vamos a darle clipper. Voy a venir aquí al top. Y voy a dibujar acá el recubrimiento. Voy a llevarlo hasta acá. Y voy a darle chulito. Fíjense que ella considera ese huequito en la parte del recubrimiento. Voy a ocultar un momento esta placa. Voy a seleccionar las barritas de acero. Voy a modificar visibilidad. Y voy a restablecer la placa. Y fíjense que él me está considerando cortar las barritas en ese hueco. Y fíjense que no me va a generar la malla continua. Es decir, donde no hay suelo, no va a ser malla. Y las configuraciones serían exactamente lo mismo. Recordemos, una cosa es seleccionar la barra y otra cosa es seleccionar la malla completa, que aparezca la X. Cuando aparece la X, sí puedo venir y modificar aquí. ¿Listo? Seleccionando la malla, yo también puedo venir aquí a estados de visibilidad y darle las configuraciones que le estábamos dando cuando estábamos ocultando la placa. Fíjense que a medida de que nosotros vamos haciendo refuerzo y refuerzo, pues el modelo se va saturando más. Y es a lo que me refiero de que pues
se puede empezar a poner pesado, que se va a ver como una mancha negra. Entonces, pues ustedes decidan qué ven y qué no ven. Ustedes podrían en algún momento, si quisieran, ocultar toda la parte del concreto y ver solamente la parte del acero, sí. Si yo vengo aquí a modificaciones de visibilidad, por ejemplo, yo sé que todo lo que es pisos y zapatas son cimentaciones, entonces yo quito cimentación estructural. Que las columnas son pilares, pero son pilares estructurales. Y que las vigas son armazones estructurales. Y creo que no se me olvida nada más. Y le voy a aceptar. Ah, bueno, faltaron los muros. Y fíjense que yo oculté todo y solamente se me está viendo el acero. ¿Listo? O en algún caso, si ustedes quisieran que fuese al revés, ustedes dicen ya muele todo el acero, pero no quiero que se vea todo el acero, pues porque tengo el modelo muy pesado. Entonces ustedes pueden ocultar armadura estructural y le dan a aceptar y toda la armadura se les va a ocultar, ya no la van a poder ver acá. Toda la parte del acero quedó oculto. Está en el modelo, pero oculto para que no les consuma tanta tarjeta. Bueno, chicos, la parte de los muros pues sería igual con la parte de las columnas. No sé si ustedes tengan alguna pregunta hasta este punto, no, con la parte de refuerzo. Karen, una preguntita. ¿Tú pasaste el link de asistencia o algo así? Oh, gracias. Ya lo paso. Qué pena con ustedes. A ver, permítanme un segundo. Ya les paso el slide. La clase pasada también se me olvidó, menos mal ustedes están súper pendientes. Karen, una pregunta. Si yo quiero Claro, colocarle cuenta. el refuerzo, a, digamos, si todas las zapatas fuesen iguales y le quiero colocar el refuerzo a todas, ¿hay alguna manera de que ya sea, digamos, modelar una y ponerle automático a todas? Claro, automático no. Puedes copiar y pegar. Pues permíteme un segundo. A ver, voy a ir aquí a una planta. O sea, sí hay manera. No puedo decir que no. Sería la parte del Dynamo, pero eso ya sería entrar a programación. Sí se puede. Uno podría entrar y pues en algún momento si ustedes quisieran ya entrar a un rate más avanzado, sí podrían hacerlo. Pero pues el Dynamo como tal no lo vamos a contemplar acá, pero sí se puede. Hacerlo automático, automatizar, como tú dices, sí se puede. Permíteme un segundo. Si yo tengo todas las zapatas del proyecto, pues con las mismas dimensiones, pues mi refuerzo, y mi refuerzo aplica que sea el mismo, lo que yo puedo hacer es simplemente duplicar. Entonces, permíteme. Entonces, por ejemplo, acá yo podría coger, voy a seleccionar esto, filtro, voy a dejar solamente la parte de la armadura, solamente tengo el refuerzo y simplemente le doy duplicar, selecciono la esquina y ahí ya lo tengo. Y ahí ya tendría el refuerzo. Lo único es que acá tengo que configurarle lo de la edición, aceptar, y fíjate que tendría exactamente lo mismo. No sé si soluciono tu inquietud. Sí, yo creo que sí se podría hacer. Igual Mm, cuando uno genera los planos, pues uno modela uno y ese es el que coloca, ¿cierto? el de detalle, sí. No hay necesidad de, pues, de que uno, en la parte del detalle, uno por lo general puede colocar, o sea, uno puede colocar toda la estructura, pero uno genera, por ejemplo, el tipo. Si tú tienes 30 zapatas con exactamente el mismo despiece, pues tú no te vas a poner a hacerle detalle a las 30 zapatas. Tú haces una zapata tipo. Y a esa zapata tipo le colocas la etiqueta, le colocas el acotado. Chicos, ya les envié el slide por el grupo para el chat para que por favor marquen la asistencia. Entonces, a una sola detalle tú le colocas las etiquetas, le colocas el espaciado y pues dices que esa es tu zapata tipo que aplica a las 30 zapatas del proyecto. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna otra inquietud?
Igual, si llegasen a tener problemas con la parte del refuerzo, me pueden comentar. Igual la primera clase que tengamos después de vacaciones, pues ustedes me pueden decir, venga, he intentado hacer esto, no he podido. O sea, no se afanen que si aquí como que ustedes en algún momento sienten que como que no pudieron hacer algo, me pueden escribir y si no, pues lo solucionamos en la primera clase cuando lleguemos de vacaciones. ¿Listo? Karen, ¿por Entonces, dónde mandaste el slide? Qué pena. está por el chat, ahí el chat del team. Si quieren se los comparto también por el WhatsApp, pero ahí está Sí, mejor, por favor. está en el chat de la clase, acá del team. Permítanme. Ok, voy a manejar el link de la asistencia. Por favor, entra. Mira, está acá. Tú entras acá a ocultar, mostrar conversación. Colócalo ahí, pues porque igual estaba para los participantes de la clase. Y pues por el otro lado iría todo el grupo. Entonces lo vamos a seguir manejando internamente acá en el chat, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, si no tienen ninguna otra inquietud, les deseo unas felices vacaciones, una feliz Navidad, un feliz año nuevo. Ojalá que la pasen bien. No descuiden la academia, pero tampoco descuiden la familia. Pasen tiempo con su mamita, con sus papitos. Hay cosas importantes y cosas urgentes. Distribuyan bien su tiempo. Cualquier cosa que necesiten, estoy acá. Ojalá pueda colaborarles en lo que más pueda. Quedo completamente pendiente y abierta a las preguntas. ¿Listo? Entonces, que descansen. Gracias, Karen, igualmente. Con Muchas mucho gracias, Karen, gusto. igualmente. Muchas gracias, Chaitos. Que Karen, descansen. igualmente. Con Gracias, hasta mucho luego. gusto. Chau, chau.